Bueno, mis queridos hermanos, buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me alegra mucho ver el entusiasmo que tienen ustedes de estar en la clase, de querer aprender o reforzar o reactivar los conocimientos que ya tienen, porque es bien importante que lo que sabemos pues siempre esté fresco en nuestra mente y también estar preparados para cuando alguien nos pregunte algo, saber qué responder. La clase de hoy, la clase número 2, ya por título, el Dios Trino, o, la, o, un Dios en tres personas, ¿verdad? Lo que es la Trinidad. El propósito de esta clase de hoy es entender cómo Dios puede ser uno y tres al mismo tiempo, sin que haya una contradicción. Dios es trino en su naturaleza, es decir, Él es uno en esencia. Su esencia es lo que es el ser de Dios, ¿verdad? Dice, perdón, y existe eternamente en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, vamos a explicar un poco más en detalle cuando vayamos avanzando. Sí, vamos a darle lugar a bienvenida a nuestra hermana, otra hermana. Bueno, estamos comenzando la clase y le damos la bienvenida a más hermanos, más hermanas que se van uniendo. Entonces estábamos diciendo de que hoy estamos estudiando la doctrina de la Trinidad. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, o sea que es un ser, Dios es un ser. Y mucha gente no alcanza a comprender esto porque se lo empieza a imaginar físicamente, con los términos físicos que nosotros conocemos aquí en nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, pero Dios es espíritu y es una esencia, es un solo espíritu que está, que es una sola esencia. Tiene podríamos decir, tres distintas manifestaciones o funciones, ¿verdad? Entonces, podemos ir entendiendo eso como vayamos viendo la Biblia. Entonces, hoy vamos a ver esas cualidades de Dios. Amén. Déjenme decirles que el cristianismo y el judaísmo y también los musulmanes, que es otra religión, usted conoce a los musulmanes, son los que tienen originalmente su religión en Arabia, ¿verdad? Todos esos países de por allá son musulmanes, primordialmente, ¿verdad? Aunque también hay cristianos, pero la mayoría es musulmán. O sea, hay tres religiones a nivel mundial que creen en un solo Dios. El cristianismo, el judaísmo y también los musulmanes, ¿verdad? Entonces, tienen en común esto de que creen en un solo Dios. Los que creen en un solo Dios creen en algo que se conoce como moniteísmo. Mono de uno, teísmo Dios, de teos Dios, ¿verdad? Monoteísta, una religión monoteísta, una creencia o una fe monoteísta es creer en un solo Dios, ¿verdad? Disculpen que ando con la garganta un poco mala. También existe una palabra que aquellos que creen en muchos dioses o en varios dioses, se les conoce como una creencia politeísta, de poli que es muchos y teos Dios, muchos dioses, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que una vez Pablo fue ahí predicando, llegó allá a Grecia y dijo que vio que tenían muchos altares, ¿verdad? Muchos altares de distintos dioses. Entonces ellos eran politeístas porque creían en muchos dioses. Pero Dios se ha manifestado en la Biblia como un solo Dios. Desde que Dios empieza a manifestarse, a revelarse en la Biblia, Él se va manifestando como un solo Dios, ¿verdad? Él desde que manda a Moisés a escribir los primeros libros que conocemos en la Biblia, Él se presenta como un solo Dios.
el único y solo Dios, ¿verdad? Y precisamente porque los israelitas venían, estaban en un país de Egipto pagano donde tenían muchos dioses, ¿verdad? Y muchos dioses falsos. Entonces era bien importante Dios recalcarle a los israelitas que nada más había un Dios verdadero y era el Dios de ellos. Dios había escogido a ese pueblo para poderse manifestar a ellos y trabajar con ellos. Sí, cuando decimos de que algunos piensan que hay una contradicción porque dicen, bueno, ¿cómo es que es un solo Dios y a la vez tres dioses, verdad? Entonces, a veces piensan que hay una contradicción, pero en realidad no hay una contradicción porque es una sola esencia, ¿verdad? Y luego vamos a tratar de explicar qué es eso de una sola esencia. Sí, le voy a poner un ejemplo, nada más para ilustrar, ¿verdad? Para ilustrar. No es que Dios sea lo que voy a decir, simplemente para ilustrar. Imagínense que usted tiene un árbol de naranjas y ese árbol tiene, por decir, unas 100 naranjas. Y usted baja las naranjas y hace un jugo. De todas esas naranjas las exprime todas y hace un jugo. Pues ese jugo es la esencia de las naranjas, ¿verdad? Y ese es un solo jugo, aunque sea de muchas naranjas pequeñas, al juntarse todas tienen el mismo jugo, porque es del mismo árbol. Y si usted pone 3 vasos de jugo de ese mismo jugo, sigue siendo una sola esencia, un solo jugo, aunque estén 3 distintos vasos. ¿Sí pueden entender eso? Es un ejemplo nada más para ilustrar, ¿verdad? Aunque Dios no puede ser puesto en vasos, ¿verdad? Ni puede ser confinado a lugares así de espacio y tiempo, porque Él es infinito. Entonces no se puede poner en así. Como es nada más un ejemplo para ilustrar. Dios, hermanos, es una esencia que se manifiesta en 3 personas. Vamos a ver eso, ¿verdad? Dios, hermanos, es una unidad. Dios es una unidad, ¿verdad? Una unidad de 3 personas en una, ¿verdad? En un solo ser. No son 3 personas en una persona, sino son 3 distintas personas en un solo ser o de una misma esencia, ¿verdad? Que esa esencia es indivisible, no se puede separar. Porque si no sería, entonces si se separa ya sería otro Dios, ¿verdad? Pero es una sola esencia indivisible. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Dios es una unidad. En la unidad de Dios, o sea, en el ser, en la esencia de Dios, hay pluralidad. Es como que yo le diga que tengo una flor, pero esa flor tiene varios pétalos, ¿verdad? Y cada pétalo es de la misma esencia, no es un pétalo diferente a otro, es de lo mismo. Entonces son ejemplos que le estoy dando nada más para entender que es pluralidad, ¿verdad? Si tiene una triple personalidad, su revelación triple y a la vez simultánea en sí mismo, en la Biblia lo podemos ver como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿verdad? Hay las religiones que mencioné antes, como el judaísmo, ellos no creen en la Trinidad, no creen de que Dios tuvo un hijo, ¿verdad? No creen eso. Por eso rechazaron a Jesús. Ellos pensaban de que el Mesías que estaban esperando no iba a ser un ser divino, ¿verdad? Iba a ser alguien enviado por Dios, desde luego, pero no iba a ser Dios mismo. Entonces ellos, por eso ellos chocan con la idea de creer en Jesús, ¿verdad? Porque los cristianos creemos que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. También los musulmanes, ellos rechazan la idea de que Dios pueda tener un hijo o que Dios se pueda reproducir en otra persona, ¿verdad? Porque según ellos no alcanzan a distinguir eso, porque dicen, si se reproduce van a ser 2 dioses. Entonces no pueden entender que es una sola esencia con 3 distintas personalidades, ¿verdad? Cuando en la Biblia, hermanos, habla, Dios se refiere al Hijo, o Dios se refiere al Espíritu Santo, o Cristo, que es el Hijo, se refiere al Padre, o se refiere al Espíritu Santo.
ellos cuando hablan de ellos mismos, hablan en forma de personas, que se están refiriendo a personas, no a cosas, ¿verdad? Sino a personas. Entonces, por eso eso se puede ver que cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Entonces, en el principio de la Biblia todavía no había llegado esta revelación que trajo Jesucristo. En el principio de la Biblia solo se habla de Dios. Algunos lo conocen con el nombre hebreo de Yahvé o Jehová, ¿verdad? Pero Dios siempre ha sido plural, ¿verdad? Ha sido plural. Por decirles algo, cuando empieza a hablar el Génesis, dice Dios, y dijo Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allá en Génesis 1:26, dice, y dijo Dios en singular, y luego dice, hagamos. O sea que es un Dios que en unidad está hablando como una unidad, hagamos, es plural. O sea que es una pluralidad. O sea que Dios está hablando con alguien, ¿verdad? Cuando dice hagamos al hombre, está hablando en plural, entendiendo de que Él está hablando con el Padre, está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo sobre su plan de la creación, ¿verdad? Y luego a través de la Biblia se va viendo eso, ¿verdad? Por ejemplo, también vemos de que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dice, el hombre dejará a su padre, el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre, y los dos, dice, serán, ¿cómo les digo que iban a ser? Una sola carne, ¿verdad? Dando a entender, van a ser una unidad. Como podemos ver, son dos personas humanas, pero delante de Dios es una unidad, ¿verdad? Que debe ser indivisible, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es una unidad. Entonces, formada de dos personas. O sea que Dios usa el término uno. Cuando Dios habla en la palabra y usa el término uno, a veces lo usa de manera singular, pero también lo usa de manera plural. Depende del contexto, ¿verdad? En que esté hablando. Entonces, por eso a muchas personas les cuesta un poco trabajo entender que a veces uno dice, ¿cómo va a ser uno? Porque lo razonamos con nuestra mente humana en la manera que nosotros contamos las cosas. Nosotros contamos 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, pero Dios al usar ese término de uno, lo puede usar de manera plural como una unidad, como de manera singular cuando se refiere a eso, ¿verdad? Singular. Entonces, por ejemplo, cuando Dios, después del diluvio, en la Biblia podemos ver también de que los hombres estaban construyendo una torre. Entonces dice el relato, dice, y dijo Dios, no sé si tienen sus Biblias ahí, me gustaría que si tienen sus Biblias lo puedan buscar. Génesis capítulo 10, versículo 7, porque es bueno que leamos la Biblia, ¿verdad? Porque ahí vamos a ir viendo muchas cosas que aparentemente cuando uno la lee, cuando la lee rápido no se da cuenta. Pero ahí está la pluralidad de Dios. Por ejemplo, Génesis, les dije, capítulo 10, versículo 7, cuando ya están construyendo la torre, dice, ¿dónde está? Es capítulo 11, perdón. Capítulo 11, Génesis 11, 7, dice, y aquí Dios está hablando, ¿verdad? Dice, será mejor que bajemos, dice. No dice, va a ser mejor que yo baje. No dice, no habla en singular, pero en plural a la misma vez, ¿verdad? Dice, será mejor que bajemos. Y desde luego que aquí está esta palabra que da a entender la pluralidad de Dios, ¿verdad? Bajemos a confundir su idioma. Dice, no sea que dice, para que no se entiendan entre ellos mismos y sigan con sus planes, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que cuando Dios habla, a veces habla en pluralidad, dando a entender de que Dios es un Dios plural, ¿verdad? El término que se usa para Dios es una palabra en hebreo que es Elohim. Y Elohim cuando las personas que oyen esa palabra no ven a Dios como solamente algo singular, sino lo ven como con una pluralidad.
que es algo más que algo simple y sencillo, ¿verdad? Como nosotros a veces vemos las cosas. Dios es algo múltiple, tiene mucha pluralidad, mucha manera de expresarse. Pero a la vez también tiene tres personalidades que se van viendo en la Biblia, cómo se van desarrollando. En el principio de la Biblia podemos ver que solamente se habla del Padre o de Dios y de su Espíritu, ¿verdad? Y a veces hay esa, por ejemplo, en la creación dice que Dios dijo que hubiera el sol, la luna, dice, y ya después de la creación dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice, dando a entender que también estaba el Espíritu Santo ahí. Y cuando dice, y dijo Dios, teológicamente se entiende que esa voz es Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender todos esos términos, ¿verdad? Para poder entender de que Dios trabaja en equipo, en conjunto, entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, allá en Isaías, ¿verdad? En Isaías, cuando Dios llama a Isaías en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Isaías bueno, se presenta, ahí tiene una visión en el templo, donde se llena de humo ahí el templo. Y entonces Dios dice, ¿y quién irá por nosotros a hablarle al pueblo? Dice. Y ahí habla en plural, ¿quién irá por nosotros? Dice. O sea, en plural también, ¿verdad? O sea, ¿quién irá a hablar de parte nuestra al pueblo? ¿Qué hombre irá? Entonces Isaías, pues, él dice que envíeme a mí, dice Isaías, ¿verdad? Pero podemos ver la pluralidad en la manera de expresarse en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aunque no salen las personalidades ya definidas. Hasta que Cristo viene, da más revelación, y eso lo vamos a ver. Sí, hermanos, la Biblia dice, menciona a tres personas en una misma unidad. Sin embargo, dice, son funcionalmente diferentes. Cuando dice funcionalmente, quiere decir que sus funciones son diferentes. También se me pasó a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, cuando Dios está creando los días, ¿verdad? Dice, y fue la noche y el día, dice, del primer día, por decirlo, o del segundo día, y luego dice, y fue el día 1, y fue el día 2. O sea que cada día tienes dos partes, la parte oscura y la parte clara. Y no dice, y fueron 2 días. Es un día que tiene dos partes, ¿verdad? O sea, es una unidad formada de dos partes, la noche y el día, forman un solo día, ¿verdad? También así se usa la palabra uno, ¿verdad? Un día tiene noche y día, ¿verdad? O sea, parte clara y parte oscura, y forman una unidad. Entonces, en la Biblia hay que entender cómo se usa el término uno para que podamos desarrollar nuestra manera o podamos entender lo que nos quiere decir, ¿verdad? Y todo esto lo estamos explicando para que nosotros podamos entender por qué Dios es plural, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es bautizado, ahí podemos ver en Mateo capítulo 3. Ahí es donde aparece en el Nuevo Testamento a las tres personas o las tres manifestaciones. Mateo capítulo 3. Versículo 16. Mateo 3:16. ¿Quiere apuntarlo? Dice así: tan pronto como Jesús fue bautizado, ya vemos la primera persona que es Jesús, que se menciona, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él, o sea, Jesús, vio, ¿a quién vio? Al Espíritu de Dios bajar como una paloma, ¿verdad? Ya vemos la segunda manifestación. Y una voz del cielo que decía, no es la paloma la que estaba hablando, ni Jesús, sino es una voz del cielo que decía,
este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ahí vemos la manifestación de las tres personas de la divinidad en un mismo acto, ¿verdad? En un mismo acto. Entonces, la doctrina de la Trinidad, hermanos, es una doctrina clave, básica, fundamental del cristianismo. Nosotros los evangélicos creemos en la doctrina de la Trinidad, creemos que es un Dios que se manifiesta es una esencia que se manifiesta en tres personas, tres personalidades, pero no están divididas, están unidas, ¿verdad? Porque si se dividen serían tres dioses, si estuvieran divididos, ¿verdad? Pero cuando dice que es uno, nos da a entender que es una unidad, que siempre ha estado unido y nunca va a dejar de estar unido, ¿verdad? Entonces nuestro Dios es tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo, ¿verdad? Es un solo Dios que se manifiesta en estas tres personas. Hay muchos pasajes en la Biblia donde podemos ver cómo se mencionan estas tres personalidades dentro de un mismo contexto, ¿verdad? Dando a entender que es un solo Dios. Si usted abre su Biblia en Juan capítulo, vamos a ver dónde está, Juan capítulo, por aquí lo apunté, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Ahí podemos ver nuevamente las tres manifestaciones, ¿verdad? Y aquí vamos a ver varios pasajes que hablan de eso, ¿verdad? Donde Jesús se encarga de dar esa revelación a sus discípulos. Para sus discípulos esto era algo totalmente nuevo, hermanos. Ellos nunca habían oído hablar que de esta manera en la religión, sino que esto es una revelación nueva que ellos están recibiendo. Y desde luego quedó en la Biblia para que ahora nosotros podamos entender más. Juan capítulo 14, versículo 15, dice así. Son palabras de Jesús. Dice, si ustedes me aman, dice Jesús, le está hablando a sus discípulos, obedecerán mis mandamientos. Y yo, ahí está la primera persona que está hablando, y yo, Jesús, le pediré, dice, ¿a quién? Al Padre. Número 2, para que los acompañe siempre. Pero no, perdón. Le pediré al Padre y Él les dará otro, dice, consolador o paracleto. Paracleto quiere decir un ayudante que va a estar con ustedes, un acompañante que va a estar con ustedes. Dice, para que los acompañe siempre. Entonces, y luego dice el versículo 17, ¿quién es ese paracleto? O sea, la tercera personalidad, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve, dice, ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará con ustedes. Vamos a pasar al versículo 21. Jesús vuelve a hacer una pregunta. ¿Quién es el que me ama? Y luego dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, dice, él está hablando de el que le ama a él, a Jesús. Él está hablando de él. El que me ama a mí. Dice, mi Padre lo amará. Está hablando de otra persona. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Verdad? Entonces, y de ahí nos pasamos al versículo 26. Que está hablando de las mismas tres personalidades. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, dice quién es a quien el Padre. Otra vez el versículo 26 dice, pero el Consolador, una personalidad. El Espíritu Santo, dice, a quien el Padre, otra personalidad, enviará en mi nombre, ahí está él hablando de él, de Jesús, la tercera persona, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús explica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos están conjuntamente trabajando para nuestra salvación. Están trabajando para que nuestra vida
pueda ser una vida de bendición, ¿verdad? O sea que son cada uno en su función, ¿verdad? Cada uno en su área, ¿verdad? Y así en la Biblia, hermanos, podemos ver muchos pasajes que nos hablan de que es un solo Dios que está hablando o está participando con nosotros en distintas maneras, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Cuando decimos que son tres personalidades o tres personas, esto debe de quedar claro en nosotros, ¿verdad? Porque esto a veces crea confusión. Déjenme decirles algo. Dios es un ser divino, absolutamente perfecto en tres personas. Su ser o su esencia es lo que Dios es en relación con el universo que Él creó. Los tres son llamados personas porque ellos se relacionan entre sí de manera personal. Como usted puede ver, Jesús siempre dice, mi Padre. Y cuando ora, dice, yo le voy a orar a mi Padre, ¿verdad? Y luego dice que cuando estaba ahí en el Getsemaní, dice que vino el Espíritu Santo a fortalecerlo, ¿verdad? Entonces, no habla como que son cosas, ¿verdad? Sino como son personas, ¿verdad? Entonces, cuando los cristianos hablan sobre la creencia de un Dios en tres personas, los cristianos no queremos decir lo que les voy a decir. La Trinidad no quiere decir un Dios en tres dioses. Fíjense. No es eso. Es un Dios en tres personas. Siempre es un Dios, o sea, una esencia, un ser que se manifiesta con tres personalidades, en tres personas. Tampoco son tres personas en una persona. O sea que son tres personas en una esencia, ¿verdad? En la naturaleza de Dios. O sea que no es que sean tres personas dentro de una persona. Son tres personas formadas de una sola esencia. Tampoco son tres personas en tres dioses, ¿verdad? Tampoco es una persona, dice, no son tres personas en tres dioses, ni una persona en tres dioses. Es un Dios, una esencia, un ser que tiene tres distintas personalidades, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el Padre es Dios, la primera persona de la Trinidad. Se le conoce así porque nada más por manera de organizar, ¿verdad? Pero no es un orden jerárquico. Jerárquico quiere decir que uno está arriba, que el Padre está arriba, Jesús está en medio, el Espíritu Santo está abajo. Simplemente es por razones de explicarlo, ¿verdad? Se pone en un orden. Pero dentro de la divinidad, ambos son iguales, porque es la misma esencia. Ninguno es más que otro, ¿verdad? Simplemente que a veces en la Biblia se ve como que están llevando a cabo distinta función. Cuando Cristo vino a la tierra, Él se humilló y Él se puso a la orden del Padre en todo, ¿verdad? Pero después que terminó su obra, volvió a la gloria con el Padre y volvió a estar ahí en el mismo círculo familiar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como que, ¿cómo les podía explicar? De que a veces nosotros pensamos de que si lo vemos jerárquicamente, como el Padre arriba, el Hijo en medio y el Espíritu Santo abajo, pues al ponerlo así, nuestra mente automáticamente piensa de que uno es menor que otro, ¿verdad? Y que uno es mayor. Pero dentro de la divinidad, como es una sola esencia y no están divididos, pues no hay división, ¿verdad? Simplemente son para razones de explicarlo, ¿verdad? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces en la Trinidad se les conoce a Dios el Padre como la primera persona para referirse a él, al Padre, al Hijo como la segunda persona de la Trinidad y al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Bueno, entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Porque hay muchas a veces personas que no entienden y a veces como no lo entienden, pues
buscan la manera de irse por otro lado, ¿verdad? No alcanzan a comprender. Por eso estamos tomando estas clases, para que nosotros, cuando nos pregunten si creemos en la Trinidad, pues desde luego, porque la Trinidad es una doctrina bíblica, ¿verdad? Que está precisamente explicada en la Biblia. Jesús habló del Padre, del Espíritu Santo y de Él. Los apóstoles hablaron igual de eso, ¿verdad? Vamos a ver otros pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús mandó a los discípulos a llevar el Evangelio, Mateo capítulo 28, versículo 19, les dijo, ¿verdad? Mateo 28, 18 y 19, que es la gran comisión, cuando Cristo ya se iba a ir al cielo. Mateo 28, 18. Jesús se acercó a ellos y les dijo, él ya momentos antes de irse al cielo, ¿verdad? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Usted cree que Cristo estaba mintiendo al decir que se le había dado toda autoridad? ¿Eso quiere decir que estaba usurpando el lugar del Padre? Claro que no, ¿verdad? Porque Él tiene tanta autoridad como el Padre. Por eso estamos diciendo que son coiguales, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra, Él estaba sujeto a un plan de salvación. Pero después Él iba a volver a su gloria, ¿verdad? Iba a volver a su estado inicial. Y luego dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Quiero que note bien esta frase, bautizándolos en el nombre. No dice nombres. ¿Sí se da cuenta? Solo hay un nombre. Y cuando dice nombre, quiere decir, se está refiriendo a esa esencia, a ese ser. Dice en el nombre de ese Dios, ¿verdad? Dice en el nombre, dice, del Padre. No está hablando de nombre personal como Pedro, Pablo, Juan, ¿verdad? No está hablando de nombre personal, sino esa palabra nombre quiere decir la autoridad, ¿verdad? La autoridad. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en la autoridad, en el nombre. Eso quiere decir el nombre. Esa palabra, a eso se refiere, no al nombre propio, ¿verdad? Y mucha gente, como no entiende eso, pues, ay, ¿cuál es el nombre del Padre? Pues empiezan allá a buscar. Y el nombre del Hijo, el nombre del Hijo, Jesús. Y el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no tiene nombre. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No está hablando de eso. Está hablando de un ser, ¿verdad? Por eso dice el nombre, no dice los nombres. Y no está refiriendo a los nombres propios, sino está refiriendo a la autoridad. En el nombre, o sea, la autoridad que nos está ordenando o nos está mandando el Dios, el único Dios que es Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es bien importante entender eso, ¿verdad? Hay unos hermanos que no creen en la Trinidad, ¿verdad? Entonces niegan al Hijo y niegan al Espíritu Santo. Entonces, no es que los nieguen que no existen, sino les niegan su divinidad. No les dan el crédito de que son divinos, que son Dios, que son parte de la divinidad. Por ejemplo, hay un grupo que no cree en la Trinidad, que eso se les conoce como unitarios. Unitarios son los que dicen que nada más Jehová es Dios, ¿verdad? Pero no entienden el término de que estamos explicando, de que Elohim es una pluralidad, en una unidad. Entonces ellos como no entienden eso, ellos dicen de que Dios sí es uno, y que cuando estaba en el cielo que los tres es Jesús, ¿verdad? Y que Jesús se convierte en Padre, se convierte en Hijo y se convierte en Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y ese tipo de creencia se le llama modalismo, o sea que cambia de modo, que Dios cambia de modo, ¿verdad?
Es como que usted en la mañana, usted sea mamá y en la tarde vaya a su trabajo y sea oficinista y en la noche usted esté trabajando de otra cosa, ¿verdad? Y cambia de modo de trabajo, pero es la misma persona. Ellos no pueden entender eso, ¿verdad? Entonces ellos se autollaman unitarios porque no aceptan esta doctrina que es bíblica, ¿verdad? Que le enseñó Jesús, que le enseñaron los apóstoles y que es parte fundamental de la salvación, ¿verdad? Porque el plan de salvación, ahorita vamos a ver que es bien importante esto, porque si uno no cree en esto, en la doctrina de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues está en riesgo la salvación, porque necesitamos creer. Por ejemplo, allá en Juan capítulo 17:3, dice, vamos a ver, si usted tiene ahí Juan 17:3, dice Jesús mismo. Mire estos primeros versículos, Juan 17 del 1 al 3. Dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró. Padre, ¿a quién le estaba orando? O sea que Jesús no estaba hablando consigo mismo, le estaba orando al Padre. Padre, ha llegado la hora. Glorifica, dice, a tu Hijo. O sea que hay una relación padre-hijo. Él está hablando directamente con su Padre. Y luego dice, para que tu Hijo te glorifique a ti. O sea que están unidos en propósito, ¿verdad? Están unidos en su plan. Jesús iba a ir a la cruz para salvarlo. Y luego dice el verso 2, Jesús está hablando y dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, o sea, ser humano, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Están unidos en propósito, ¿verdad? O sea que Jesús vino a la tierra a morir por las personas que iban a ser salvas. Verso 3, y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, está hablando con el Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, que es tu Hijo, aunque ella lo mencionó antes, ¿verdad? Y luego dice a quien tú has enviado. Entonces, luego dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Está hablando de persona a persona. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia. Fíjese que Jesús está hablando que después que resucite, Él va a regresar a la presencia de Dios allá en el cielo. Glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes, dice, de que el mundo existiera. O sea que Jesús, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, crearon el mundo. Ellos ya estaban juntos antes de que el mundo existiera. Precisamente ellos lo crearon. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Para poderlo entender. Pero es bien importante, hermanos, que nosotros podamos ver todas estas cosas. Les invito a que busquen a Primera de Corintios 12. Vamos a ir a otro pasaje para que ustedes vean. Y vamos a ver que aquí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu como que es el mismo. Que es el mismo. Son tres, pero son la misma esencia. ¿Eh? Primera de Corintios 12. Me gustaría que lo busquen para que puedan ir leyendo y puedan darse cuenta de esto, ¿verdad? Primera de Corintios 12, versículo 4. Pablo va a hablar de los dones. Dice así. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Fíjense que hablando de la esencia, de
de que el Espíritu es la misma esencia de Dios. Y luego dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor, ¿verdad? Aquí se refiere a Jesús. Verso 6. Hay diversas funciones dentro de la iglesia, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Aquí menciona Dios, cuando habla de Dios, generalmente se está refiriendo al Padre, pero también menciona al Espíritu y al Señor Jesús, ¿verdad? Que los tres están unidos en la vida espiritual de la iglesia, ¿verdad? Los tres son los que están administrando los dones a la iglesia, ¿verdad? Entonces podemos ver todo eso, ¿verdad? De que están aquí los tres mencionados. Vamos a pasar a unos pasajes muy importantes también. Vamos a pasar a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Esto es bien importante, estas cosas que están aquí. El apóstol Pedro los menciona también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como una unidad que están trabajando en la salvación de la humanidad. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Según la previsión es algo que se prevé o que se anticipa. Según lo que Dios anticipó, dice, según la previsión de Dios, el Padre, que menciona a Dios el Padre, mediante la obra santificadora ¿de quién? Del Espíritu Santo, segunda persona, para obedecer, dice, ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Aquí están las tres personas. Y ser redimidos, la palabra redimido quiere decir cuando a alguien le pagan la multa o le pagan la deuda y queda libre de esa deuda. Y ser redimidos por su sangre. O sea que Dios previó el plan de salvación. El Hijo pagó con su sangre y el Espíritu Santo nos lleva a la fe, ¿verdad? A creer, a descubrir lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea que los tres están actuando conjuntamente. Es una unidad trabajando en unión para nuestra salvación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué piensan ustedes? A ver, vamos a ver si estamos entendiendo. Yo tengo una pregunta, hermano. A ver, ¿quién habla? Soy Karina. Oh, hermana Karina, sí. Entonces, cuando Jesús descendió a las alturas, dice a ese mismo que Jesús, el hombres galileos que ven ahí, ese mismo que Jesús subió, vendrá. Ajá. Pero ahora Jesús está en su trono, dice que sentado a la diestra del Padre, pero está como humano o ya su cuerpo es glorificado, está, o sea, ¿cómo me lo imagino? Humanamente. Él tiene un cuerpo glorificado. Ok. Y él va a volver con el cuerpo que se fue. Ok. Así dice, ¿verdad? Que Ajá. Que va a volver con el mismo cuerpo. O sea que él no ha dejado de ser Dios, aunque tiene un cuerpo humano, pero él está ahí con un cuerpo glorificado y sigue intercediendo por nosotros, dice. Ok. ¿Sí? Amén. Así me lo imagino, sí. Pero la esencia, él no ha perdido su esencia, ¿verdad? Ni la dejó. Aun cuando estuvo aquí en la tierra, él era Dios, aunque él como que hizo a un lado su esencia de Dios para poder actuar como humano, ¿verdad? Sí. Entonces, y poder vivir como humano, sentir como humano. Entonces, pero ya vimos que mismo Jesús dijo, glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo existiera.
¿verdad? Desde el principio, sí. Antes de que el mundo existiera, era espíritu, ¿verdad? Porque no se había encarnado en el vientre de María. Claro. Pero sigue siendo. Ya cuando él resucitó y se estuvo con los discípulos, él mismo dijo ahí en Mateo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ujú. O sea, lo estaban viendo y cuando resucitó, Tomás metió sus manos tocó sus manos, tocó su costado Ajá. y pudo comprobar que era un cuerpo, ¿verdad? No Sí, era, porque no dejó que María lo abrazara. ¿Se acuerda cuando resucitó? Y le dijo, no, porque todavía no he sido glorificado. sí, o sea que todavía no llega, no me detengas, le dio a entender, ¿verdad? Todavía no, como diciendo, no me detengas porque todavía tengo mucho que hacer y todavía no he subido al Padre, ¿verdad? Amén. Pero el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es un cuerpo glorificado que no vuelve a morir y que puede vivir en el cielo, ¿verdad? No con ¿cómo se puede explicar? Características como las que, porque ahorita nosotros, nuestro cuerpo va a morir, ¿vea? Este cuerpo no es glorificado, estamos en un Sí. estado de descomposición de orgánico que se va a descomponer. Este cuerpo cada día va más en decadencia. Por Sí. eso dice que Jesús es las primicias, ¿verdad? Sí, el cuerpo que Jesús tiene es un cuerpo ya incorruptible. Amén, amén. Ok, perfecto. Él es la primicia, es la muestra de lo que vamos a tener nosotros, ¿verdad? Aleluya. Ok, Porque hermano. Juan Gracias. dice que le veremos tal como Él es y seremos como Él es, ¿verdad? Amén, amén. Gracias, hermanito. Esa era mi pregunta. Entonces, ¿nosotros creemos en 3 dioses? La pregunta. ¿Creemos en 3 dioses? No, ¿Cuántos dioses creemos? Uno. En uno, ¿verdad? El Dios el que creemos son tres personas. ¿Son 3 personas que son 3 dioses? No, No, ¿verdad? no. Es un ser, es una esencia que tiene 3 personalidades, pero indivisibles. O sea que no se pueden separar. Es como, ¿cómo les podía explicar? Es como físicamente las cosas se pueden separar, ¿verdad? Físicamente. Por ejemplo, el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno y se puede separar, ¿verdad? Se puede separar el hidrógeno del oxígeno. Son 2 gases que se convierten en líquido. Pero hablando del ser de Dios, es un ser que no se puede descomponer, no se puede deshacer, no se puede, ¿cómo busca la palabra? No puede dividirse, ¿verdad? No puede dividirse. Entonces, es una esencia eterna, indestructible, infinita, ¿verdad? Que la próxima clase vamos a hablar de los atributos de Dios, ¿verdad? Para que podamos entender un poco más. Pero la doctrina de la Trinidad es básica porque sin la Trinidad, hermanos, el plan de salvación no existe, no existiría. No sé si pueden darse cuenta de eso. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ¿qué hizo Dios? Dio Envió a a su su hijo. hijo. Entonces ahí está participando el hijo en la salvación. Y luego le dijo, ya que resucitó, dijo, les conviene que me vaya para que yo envíe el Consolador, el Espíritu Santo, para que él les enseñe y puedan entender lo que hemos hecho, el Padre y el Hijo, ¿verdad? O sea, la salvación, el plan de salvación. Y el Espíritu Santo está ahorita trabajando con nosotros aquí en la tierra para llevar a cabo la obra de la iglesia. O sea que cada quien tiene su función y está en nuestro tiempo. Ahorita el Espíritu Santo es el que está funcionando. Por eso en la Biblia se le llama el ministerio o el servicio del Espíritu Santo, que está sirviendo al Padre y al Hijo para que nosotros podamos participar dentro del reino de Dios, ¿verdad? Entonces es bien importante entender eso. Hay personas que no creen en la divinidad de
de Cristo, ni en la divinidad del Espíritu Santo. Y un grupo religioso que enfatiza mucho esto son los famosos testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos no aceptan, bueno, ellos han hecho una confusión en su doctrina porque ellos dicen que el Hijo fue creado, que Jesús fue creado. Y después que fue creado como hombre. Y luego llegó a ser un magnífico hombre que Dios le dio un premio y lo sentó y lo hizo un mini Dios, un pequeño Dios, ¿verdad? Entonces, ellos lo ven así, ¿verdad? Y así enseñan. Y que el Espíritu Santo es nada más la fuerza de Dios. No le atribuyen una personalidad al Espíritu Santo. Cuando la Biblia enseña de que el Espíritu Santo tiene la capacidad para enseñarnos la palabra de Dios, es el que inspiró a los escritores de la Biblia para que escribieran la Biblia. Entonces, no puede ser solamente una fuerza, como la electricidad. Tiene una personalidad y tiene la capacidad de enseñar y de guiar y de poder hasta hacer milagros, ¿verdad? O sea, no es solamente una fuerza, ¿verdad? Sino es una persona, es una personalidad. Tiene personalidad. Quiero que veamos unos pasajes en Primera de Juan, hermanos, porque es bien importante esto. ¿Qué va a pasar con esas personas que no creen en Cristo? Que no creen en el Espíritu Santo como parte de la divinidad, como parte de Dios. La Biblia, hermanos, dice claramente que el que niega al Padre, el que niega al Hijo, niega al Padre. Entonces, hay una situación ahí. Esta doctrina de entender la doctrina de la Trinidad y creerla, que es un Dios que nos ama en tres personas, llevando a cabo nuestra salvación, y es un Dios, a un solo Dios al cual adoramos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es bien importante para poder crecer en nuestra fe. Quiero que busquemos Primera de Juan capítulo 3, versículo 21. Juan escribe esta carta, hermanos, porque en la época del apóstol Juan, ya había anticristo. O sea, personas que estaban en contra de la divinidad de Cristo. Decían que Jesús nada más fue humano, pero que no fue divino. Entonces Juan escribe su carta para refutar esto, para decir de que Cristo en realidad es Dios hecho hombre, no solamente un hombre que recibió un premio y fue llevado al cielo como premio, ¿no? Sino que y que le fue dada autoridad. Ya vimos de que no es así. En Juan nos explica todo eso, que Dios Jesús tenía gloria antes de que el mundo fuera creado. Primera de Juan capítulo 3, verso 21. Aquí vamos a ver que se mencionan los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Juan está explicando esto para que veamos que es una doctrina bíblica, apostólica, en lo cual debemos de creer. Dice: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y recibimos todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento. Dice, el mandamiento que Juan quiere que creamos o que obedezcamos. Y este es un mandamiento, que creamos, dice, en el nombre, otra vez la palabra nombre. Aquí la palabra nombre quiere decir la autoridad divina, el nombre. No dice que creamos que se llamaba Jesús, no a eso se refiere, sino se refiere a la autoridad que el Hijo de Dios tiene. Dice,
Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre o la autoridad, o sea, la autoridad que tiene su Hijo Jesucristo. Y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios. Fíjese, ya habló del Hijo, ya habló de Dios, el Padre, y dice, y Dios en él. Y luego hace una pregunta, ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Y luego dice, por el Espíritu que nos dio. En otras palabras, ya mencionó a los tres, ¿verdad? Tanto el Espíritu en la Biblia se menciona como Señor, como el Padre se menciona como Señor, como Jesús se menciona como Señor. Sería una herejía, o sería algo totalmente contradictorio que los apóstoles llamaran al Padre Señor, si no fuera cierto, llamaran a Jesús Señor, si no fuera cierto, llamaran al Espíritu Señor, si no fuera cierto, ¿verdad? Entonces tenemos el testimonio de los apóstoles, de que ellos, Dios les reveló que hay un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Que son indivisibles, que no se pueden separar y que están actuando para nuestra salvación, y es un solo Dios al que adoramos, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios, estamos adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque son indivisibles, ¿verdad? Obedecemos a Dios porque gracias a Cristo Jesús nosotros hemos llegado a ser sus hijos, por su redención, por su muerte en la cruz, y porque el Espíritu Santo nos ha revelado esa verdad, y el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia. Somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces los tres están trabajando o ejerciendo, perdón, su autoridad y su guianza en amor hacia nosotros. Vamos a seguir leyendo. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Otra vez va a volver a hablar trata de notar las tres personas. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo. Sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Ahí está la palabra Dios. Ya mencionó al Espíritu y ya mencionó a Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto se puede discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Fíjense, ya mencionó a los tres ahí. Al Espíritu, a Jesucristo, que que ha venido en cuerpo humano, y de Dios, el Padre. Dice, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, o sea, está en contra de Cristo, de lo que Cristo vino a enseñarnos, a revelar. Ustedes han oído que este viene, o sea, el anticristo, el que va a estar en contra de la divinidad de Cristo. En efecto, dice, ya está en el mundo. O sea que ya en los tiempos de Juan, ya había gente que no rechazaba la divinidad de Jesús, rechazaba la autoridad de Jesús. Vamos a pasar al versículo 13, al otro lado de la página, dice, primera de Juan 4:13. Como sabemos, dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él, o sea, en Dios, y que Él permanece en nosotros? Y luego dice, porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre, ya mencionó al Espíritu, luego que al Padre, envió a su Hijo, tercera persona, para ser Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces aquí, en estos pasajes que hemos visto, se menciona el Espíritu, se menciona a Dios el Padre, se menciona al Hijo, a Jesucristo, y todos están en conjunto de una manera unida, como una unidad, trabajando para nuestra salvación, ¿verdad? Bueno, pues ya llevamos una hora en la clase. Me gustaría ver si tienen preguntas, a ver si hemos entendido la lección. No quisiera llenarlo de pasajes.
¿Qué pasa si ustedes escuchan de que alguien les dice que Jesús no es Dios o que es un diosito? ¿Qué dirían ustedes? Nada. Sí, hermano. ¿Qué diríamos? Pues que está mal. Bueno, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios grande y un Dios que tiene la misma jerarquía. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Sí, porque hay personas que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, yo no me imagino a un Dios con 3 cabezas, dicen. Fíjense, yo no me imagino a un Dios con 3 cabezas, como diciendo, ¿cómo va a ser un Dios que cada cabeza va a pensar diferente? Déjeme decirle de que cada uno, como es una esencia y no se puede dividir, no pueden pensar diferente, porque es una sola esencia. En primer lugar, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? De que ellos no logran entender cómo es que funciona la divinidad, cómo funciona Dios. Es una esencia con 3 personalidades, 3 personas. Es como que, entonces lo que Dios dijo del matrimonio, dijo, ya no son 2, ahora son 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar? Si yo estoy viendo que yo soy uno y mi esposa es una, porque Dios dice que ahora somos una, ¿verdad? Porque somos una unidad, una pluralidad, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, en muchas partes se menciona la pluralidad de Dios, ¿verdad? Entonces, el Padre nunca va a pensar ni sentir ni actuar diferente que el Hijo ni que el Espíritu Santo, porque son la misma esencia, ¿verdad? Son el mismo ser. Entonces, es bien importante eso. ¿Alguna pregunta? No, hermano, gracias. Sí lo entendí. ¿Usted lo entendió? ¿Por qué es importante que creamos en un Dios trino, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un solo Dios, para nuestra salvación? ¿Por qué es importante eso? Porque si Jesucristo no hubiera venido, pues no hubiéramos sido salvos, hermano. ¿Quién lo envió? Dios, el Padre. El Padre, ¿verdad? Porque gracioso. Y luego Jesús dijo, me voy a ir y les voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Necesitamos a los 3 para ser salvos. Pues sí. O sea que Porque cada uno cumple una función. Una función. Sí. Entonces, si el Padre no hubiese enviado al Hijo, el Hijo no hubiese venido. No. Si el Hijo no hubiese venido, no hay muerte en la cruz. Y si no hay muerte en la cruz, pues si no hubiese venido, pues menos el Espíritu Santo hubiese venido, ¿verdad? Así que es bien importante que nosotros entendamos el plan de Dios. Nosotros estamos incluidos en el plan de Dios. Y cuando Dios dice, antes de la creación del mundo tenía un plan, cuando está hablando de Dios, está hablando de los 3. Que tanto el Hijo, el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo sabían de ese plan y qué es lo que iban a hacer. Y ahorita lo están llevando a cabo, ¿verdad? Amén. Sí, hermanita. Yo pienso que eso nos diferencia de cualquier otra religión, hermano, del budaísmo, el hinduismo, que no pueden entender, porque eso no se entiende por méritos humanos, sino que el Espíritu Santo nos lo revela. Amén. Por eso dice Juan, aquel que niegue que Jesucristo vino en cuerpo es el anticristo. Entonces, sí, está en contra del plan de Dios. Sí, aquel que no lo entienda, y yo de hecho al principio que empezaba a ir a la iglesia, porque esto yo ya lo creía en la iglesia católica, yo nací católica, recibí todos los sacramentos, pero siempre nos enseñaban que Dios era uno, ¿verdad? En 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Para mí no era difícil entender la Trinidad, pero yo ya estando en la iglesia ahí, cristiana, oía que unos hermanos decían, no, pero es que no es el mismo.
Y yo decía, wow, ¿y cómo no? O sea, y gente ya de años, ¿verdad? Porque esto no lo puedes entender en méritos humanos propios, sino que es el Espíritu Santo quien nos lo revela, ¿verdad? Y pues yo creo que también es un misterio. Nunca vamos a llegar a conocer la grandeza de Dios, ¿verdad? En estos términos humanos, pero creemos lo que la palabra de Dios dice, lo que Cristo estableció. Dice, vayan a todas las naciones, ahí lo leyó en Mateo 28:20, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todas estas cosas, ¿verdad? Bautizándolos primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así de que si no nos salimos de ahí, pues gloria a Dios. Y otra cosa, hoy en una clase estábamos discutiendo que Dios en mayúscula, ¿verdad? Eso está hablando del Creador, porque encontramos también Dios con minúscula en la Biblia y eso se refiere pues a Satanás, al Dios de este mundo, ¿verdad? Entonces también eso es bien importante. Detallitos así, yo creo que nos recuerdan que pues en las bases en las que tenemos que estar firmes en nuestra fe. Gracias, hermano. Sí, aunque ese pasaje que usted usó de 2 Corintios 4:4, del Dios de este mundo, pues tendría que estudiarse el contexto para ver de qué habla, ¿verdad? Pero sí, a veces se usa como dioses falsos, se usa con minúscula, ¿verdad? En la Biblia, cuando se escribe con minúscula, se refiere a un dios o a una autoridad, ¿verdad? A una autoridad que controla las mentes o controla los pensamientos o influye en los pensamientos de la gente, pero que no son el Dios verdadero, ¿verdad? Sino que es una manera de pensar, una filosofía o una manera de pensar muy humana que no ha entendido ni conoce a Dios, ¿verdad? Por eso es bien importante, se hace esa diferencia. Gracias, hermana Karina, por dar esa connotación, ¿verdad? A ver, si alguien más, voy a apagar la grabación, pero voy a quedar aquí, ¿eh? No se vayan.